Miren qué artículo tan interesante publicó el Washington Post el día 24 de septiembre, me parece, ahora lo vemos, sobre la amnistía que propone López Obrador. De hecho, el título, a ver, déjenme subirle a ver si lo alcanzan a leer. La amnistía, es que lo había hecho grande para que lo vieran, pero dice el título: la amnistía que propone AMLO excluye a presos políticos. Es muy interesante porque ahora resulta que bajo el modelo de amnistía que se quiere aplicar, pues van a tener más beneficios los delincuentes. De eso ya hemos hablado. Pero los verdaderos presos políticos, no. Porque resulta que a estos presos políticos no se les acusa, por ejemplo, de sedición, de rebelión. No. Se les acusa de delitos gravísimos. Asesinato casi siempre. Portación de arma de fuego. Aquí el artículo da un pequeño repaso por algunos de ellos. Quiero aclarar que este artículo no es de alguien que sea sospechosa de ser antipeje. No, al contrario, yo podría decir, Laura Castellanos, que ella es una periodista que ha estado a favor de la transformación de Cuarta. Sin embargo, pues creo que la objetividad no se perdió, porque hace un análisis y menciona ejemplos y utilizando uno de ellos como emblemático, Nestora Salgado. Bajo los cargos que se le imputaron a Nestora Salgado, si estuviera en la cárcel, no alcanzaría ningún beneficio de ley de amnistía, porque a ella se le acusó de secuestro, asesinato, de 1000 cosas. Y resulta que López Obrador dice, no, pues va a ser para los que tengan delitos de sedición, de rebelión, de cosas así. Esos son presos políticos. No le alcanza la tatema para pensar que no se les acusa por eso. Nada más voy a dar otro ejemplo ya para leer el artículo, que está muy interesante. El caso de los compañeros de San Pedro Tlanisco. A todos ellos no los acusaron por entrar en un conflicto porque les estaba robando el agua las empresas floricultoras de Villaguerrero, municipio contiguo a Tenango del Valle, que es el lugar donde ella, donde ellos estaban. Perdón, me distraje, me sonó el teléfono. No, se les acusa de asesinato. Están libres afortunadamente, pero bajo la ley de amnistía no alcanzarían a salir de la cárcel. Pero pues López Obrador no le alcanza la tatema. Bien, Laura Castellanos, ven aquí un pequeñito resumen de quién es ella. Es periodista, ha realizado múltiples investigaciones sobre grupos subversivos en México y es autora del libro Crónica de un país embosado, 1994-2018. Si mal no recuerdo, alguien que me corrija, Laura Castellanos fue la que sacó el reportaje que mostró que en Apatzingán fue el ejército el que disparó contra esta gente en la masacre de aquel día 6 de enero del año 2017, me parece, 16. Pero bueno, a ver si alguien me recuerda, me corrige esto. Bueno, fíjense lo que dice. La ley de amnistía que impulsa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador excluye a las personas procesadas por razones políticas a las que se les imputan delitos graves. La propuesta ofrece amnistía a personas procesadas por delitos como sedición u otros que alteren el orden público, pero no por homicidio, secuestro, delincuencia organizada, terrorismo o posesión de armas de fuego. Los casos de delitos graves, dijo AMLO, seguirán siendo atendidos, se abren comillas, sus palabras, por procedimientos normales de desistimiento, de quienes acusan y de las autoridades. O sea, todo igual. Increíble, ¿no? De hacerlo de esta forma, no solo se perpetuará la prisión para personas acusadas de delitos graves por motivos políticos, sino que también se excluirá a las casi 4,000 víctimas de detenciones arbitrarias por esos mismos motivos en los últimos 2 sexenios. Es necesario que se considere a las personas procesadas por delitos graves que han sido o son perseguidas políticamente como parte de una política de Estado de justicia transicional, algo que hace mucha falta, algo en lo que ha puesto mucho énfasis, por ejemplo, Jacobo Dayan. Urge que algo así pase,
pero no, desafortunadamente no va a ocurrir, cuando menos con el Peje, no. Él está muy enfocado en su Tren Maya y en su pendejada y media. La parte grave de todo esto, esa no le importa. Él quiere instalar al nuevo PRI para que dure 80 años más. Los presos políticos no son cualquier tipo de preso, y menos en México. Ha sido el país con el mayor número de expresiones subversivas y guerrilleras en Latinoamérica en los últimos 50 años. Una treintena de guerrillas actuó de 1965 a 1975, lo cual está documentado en mi libro México Armado 1943-1981. El país ha sido, a su vez, espacio de luchas comunitarias por la autonomía y en defensa del territorio, de policías comunitarias, autodefensas, células anarquistas y guerrilleras. Tiene también una historia de movimientos beligerantes, campesinos, magisteriales, sindicalistas, indígenas, estudiantiles y urbano-populares. Y vean el ejemplo que da. En este momento, en México, no hay presos políticos que pertenezcan a grupos insurgentes. El Comité Cerezo estima que la mayoría de los casos son de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Agrega que es usual que se les procese o persiga judicialmente por delitos graves y se ha documentado que son fabricados. Caso emblemático, Nestora Salgado, senadora por el partido oficialista Morena y antes comandante de un grupo, dice ahí autodefensas, no hay que confundir, de policías comunitarias en el estado de Guerrero. Si Nestora Salgado siguiera encarcelada hoy por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada que le imputaron, no podría obtener esta amnistía. Salió de prisión tras la presión internacional, algo que después se le olvidó. Después, el actual gobierno le pidió crear un listado de presos políticos que fueran candidatos a la amnistía. De los 199 que la integraban, 46 han sido liberados 9 meses después, pero la lista creció y creció. En ese lapso, la cifra creció. Hoy se analizan 1,700 candidatos, entre los que se encuentran ambientalistas que se oponen a la construcción de megaproyectos y otros de corte político electoral. Y estos ambientalistas que se oponen a la construcción de megaproyectos, con López Obrador difícilmente van a salir de la cárcel porque pues, sería como dispararse al pie. Él no lo va a permitir, ¿cómo creen? Que deje libre a alguien que esté oponiéndose a una minera, pues cómo, si es el apapachador de las mineras, ¿no? O presas, o trenes mayas, o trenes transísmicos, todo eso, ¿no? El gobierno no debe eludir qué es la violencia, más bien, no es pregunta, el gobierno no debe eludir qué es la violencia institucional, la que genera la violencia popular y no al revés, como escribió Carlos Montemayor. Si no hay una ley de amnistía federal y estatal que considere estos delitos graves, la cárcel seguirá siendo el destino para personas que afectan intereses de poder, incluso de la llamada transformación de Cuarta. Continuando con el ejemplo, Salgado tiene en su lista un caso paradigmático. 8 presos mazatecos de El Oxochitlán de Flores Magón, no sé ni pronunciarlo, Oaxaca, integrantes de la Asamblea Comunitaria, que este caso es una barbaridad. Hicimos un video de esto, una diputadeta por lavarle, y de Morena, por lavarle el estercolero que dejó su papá cuando fue alcalde, acusó a unas personas de homicidio. Sí, les inventaron un homicidio. Integrantes de la Asamblea Comunitaria que enfrentan el cacicazgo de Manuel Cepeda, expresidente municipal. Es el padre de Elisa Cepeda, diputada de la secta y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Oaxaca. La diputada acusó de homicidio y de tentativa de homicidio a 34 integrantes de la Asamblea por hechos de violencia ocurridos en 2014, tras el intento de su padre de evitar que se fiscalizara su ejercicio público. No, pues ¿cómo se va a ver el estercolero? Mejor los acusamos de homicidio. ¡Viva Morena!
Los fallos en las acusaciones permitieron que 4 de los 8 presos fueran absueltos de homicidio calificado. También permitieron la excarcelación o negativa de aprehensión de 16 más. Sin embargo, el antropólogo y activista Miguel Ángel Peralta fue condenado a 50 años de cárcel y está a la espera de recibir una nueva sentencia. Es Morena, no es el PRI. Bueno, sí es el PRI, pero el nuevo. Otro caso es el de 70 miembros de las autodefensas del estado de Michoacán que fueron detenidos en 2014. Esta es una de las marranadas más grandes que hizo el delincuente Castillo cuando estuvo en Michoacán. Primero los armaron y después los detuvieron por portación de armas de uso exclusivo del ejército. En fin, como parte de la estrategia del gobierno anterior para combatir al crimen organizado, estas autodefensas participaban en un operativo conjunto con fuerzas federales y utilizaban armas de grueso calibre autorizadas y registradas por el ejército. Después, paradójicamente, los encarcelaron por portar esas mismas armas. Fueron recluidos 4 años, hoy están libres bajo caución y sigue su proceso. AMLO ha dicho que no debe permitirse la corrupción en el sistema de justicia, pero que respeta su autonomía. Lo cierto es que mientras en no haya cambios estructurales, seguirá procesando a personas por móviles políticos, sea por corrupción, omisión o ineficiencia. Su gobierno además abrió un camino para que haya aún más casos de presos políticos. Una reforma constitucional da prisión preventiva de oficio a delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Es una ley tramposa que puede interpretar el uso de un palo como un medio violento, señala Sandino Rivera, abogado de presos políticos emblemáticos como Néstor Salgado. La misma ley comprende, sin especificar, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, cuando existe una fuerte oposición comunitaria contra proyectos de perforación de petróleo o de gas por fractura hidráulica. Armaron el marco jurídico para que quien se oponga a la transformación de Cuarta vaya a la cárcel. Y también lo dijimos, pero andamos tragando camote. Con esa legislación y la ley Garrote de Tabasco, que afortunadamente ya se está revisando, el gobierno olvidó que López Obrador encabezó el bloqueo de 51 pozos petroleros contaminantes en 1996. Si se aprueba esta ley de amnistía, se perpetuará la prisión por razones políticas contra personas que han sido acusadas de delitos graves. López Obrador y su gobierno decidirán si validan la ignominia que les fue heredada. ¿Y saben qué va a pasar? La van a validar. Todas estas personas van a seguir en la cárcel. La ley va a pasar así como se las dictó López Obrador a los que fueron y la presentaron, porque sí, ya. Porque él no va a permitirse que sus grandes obras de estructura en el país sean, detenidas por gente que no quiere que pasen encima hasta de su dignidad. Es una ley tramposa la ley de amnistía. Beneficia a los delincuentes, perjudica a los luchadores sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos. Y ahí está. Yo no lo había entendido así. Qué bueno que encontré este artículo, qué bueno que lo compartieron, lo vi. Me abre los ojos sobre la otra parte, la que yo no consideraba. Y tiene razón. Bajo la forma en que se está planteando esta ley de amnistía, la senadora Nestora estaría hoy presa, sin derecho a salir, sin obtener amnistía. Pero claro, como ya andamos fuera, ya ni siquiera nos acordamos de eso. Como ya somos gobierno, ¿verdad? Ya ni siquiera nos importa lo que está pasándole a estas personas. Al contrario, entre más guardaditos se queden y guardemos más que se opongan a mis megaproyectos, 1000 veces mejor. Esta es la transformación de Cuarta de la que hablamos. Esta, la del maquillaje. La de, ahí vamos a hacer algo bueno, pero que en el fondo tiene cosas bastante perversas, ¿no? El marco jurídico construido para que no levantes la voz, porque si la levantas, si sacas un palo para pegarle a un policía que te apunta con un fusil, híjole, te vas a la cárcel porque eres bien peligroso.
y no alcanzas amnistía. Te pueden acusar de querer casi matarlo a mentadas, que también duelen, ¿no? Increíble. Ahí se los dejo, compas. Saludos.